Muy bien, buenas noches a todos. Vamos a ir ahora a este trabajo. Nos toca entonces los evangelios. Ya vamos a ir. Hemos estado hablando todo este tiempo acerca de la parte de interperiodo, el aspecto básicamente de cómo se va a formar desarrollar la cultura, para poder entender por lo menos eh, qué cosa es lo que nos dice los evangelios o cómo va desarrollándose el evangelio, ¿no? Muchas veces se tiene la idea de sacar la Biblia, las enseñanzas, ¿no? Para aplicarlas a nuestra vida en forma personal, y eso está bien, pero no vemos el porqué de esa enseñanza o cómo nacieron o cuáles fueron las causas. Es decir, no conocemos la cultura, el contexto, lo del contexto lo dejamos a un lado porque no pareciera que no interesa, pero tiene un propósito todo esto, ¿no? Eh, los libros de la Biblia no están hechos solamente al aire, no, están hechos dentro de un contexto histórico, de una situación vital, ¿no? En donde hay que tomar en cuenta muchos detalles para poder entender luego el mensaje y no simplemente espiritualizarlo, ¿no? Ahora, decíamos que la palabra evangelio proviene del griego evangelion o evangelion, que es un compuesto del prefijo eu, ¿ya? Y el término angelion. Eu es la palabra bueno, ¿no? Bueno, está aquí como un prefijo, pero en realidad es una palabra, son dos palabras, ¿no? Es una palabra compuesta de dos palabras, ¿no? Es un prefijo adverbial que significa bueno, correcto, favorable, ¿no? Es decir, es un adverbio, básicamente, ¿no? Es un adverbio. Y el sustantivo angelos, que es mensajero, ¿no? Y denota una buena noticia, ¿no? Un mensaje, una buena nueva, ¿no? Una noticia favorable. Que generalmente se utilizaba, esta palabra se utilizaba a nivel de los reyes, ¿no? Para dar buenas noticias, ¿no? Una buena noticia al pueblo. Eso era lo que correspondía a lo que era evangelio, ¿no? Hasta antes de la buena noticia del mensaje de Jesús, evangelio era una palabra, digamos, ligado, ya hemos dicho eso, a los edictos, a las disposiciones que el rey quería dar al pueblo como buena noticia, y también a las buenas noticias dentro del trono, ¿no? El nacimiento de un hijo, ¿no? Una ley que favorecía a todos, todo eso era evangelio. Eh, Va a tener un uso restringido, particular, especial, a partir del mensaje de Jesús, ¿no? Ahí se va a convertir en una palabra exclusiva para el cristianismo y exclusiva para el mensaje de Jesús, ¿no? Eso creo que hay que tomarlo en cuenta. Claro, hoy día se habla, por ejemplo, o se puede hablar del evangelio, que podemos hablar del evangelio de la medicina, por ejemplo, ¿no? O se puede hablar eh, eh, del evangelio del arte o del evangelio de la música, en fin, eh, puedes utilizar ese modo, pero básicamente se utiliza evangelio para la enseñanza y el mensaje de Jesús, ¿no? Todo lo que Jesús nos viene a enseñar. A eso, digamos, se utiliza más allá, no hay mucho uso, pero ahí va. Eh, en el Antiguo Testamento está, creo, si no me equivoco, como Besorá, me parece, sí, Besorá, ¿no? Besorá es la palabra, no muy usada, ¿no? Pero es la idea de buena noticia en sí misma, ¿no? 6 veces aparece esa palabra, ¿no? Segunda de Samuel 18:20, 25:27 y Segunda de Reyes 7:9, para indicar la recompensa que se da al mensajero de la buena noticia también, segunda de Samuel 4:10 y 18:22, y se refiere al mensaje como a su efecto, ¿no?
un mensaje, un término poco frecuente en el Antiguo Testamento, ¿no? Eh, y también en el judaísmo, ¿no? Bueno, ahí es el equivalente, ya hemos dicho, Besorá, pero la idea está presente en los profetas posexílicos. La idea no es la palabra, ¿no? ¿Y cuál es? Cuando ellos predican que Dios va a enviar un Mesías que traerá la liberación al pueblo, ¿no? Esa es la idea que está presente en el Antiguo Testamento. En el mundo greco-romano, ¿ya? Y hemos dicho, era más frecuente, ¿bien? Era una buena noticia, ¿no? Un don, un favor divino, el anuncio de una victoria, grandes manifestaciones del emperador, ¿no? Su nacimiento, su visita, sus decretos, ¿no? ¿Ya? Que se festejaban con júbilo. Bien. En la iglesia primitiva se usó el término tomado de su contexto, ¿ya? Y asumió un significado propio en referencia a Jesús. Como ya mencioné al comienzo, no está ligado evangelio al mensaje de Jesús. Cuando tú hablas acerca del evangelio, aunque la gente no entienda todavía todo el significado, pero de alguna manera lo denota como una palabra religiosa, ¿no? Y refiriéndose a los libros que están en el Nuevo Testamento, para los que están informados, ¿no? Pues hay gente también que no lo conoce, no sabe qué cosa es evangelio. Inclusive, esto sí ha llevado a, digamos, a una, ¿cómo podríamos llamarle? Una tergiversación, ¿no? Eh, el hecho de que hay unas mangas, creo que se llaman así, o sea, una serie de televisión de cómics japonesas, ¿no? De hace un tiempo atrás, ¿no? Un programa, sí, una serie de televisión de dibujos animados, ¿no? Que le llaman manga, y que se llama Evangelion, ¿no? Y Evangelion es un personaje, ¿no? Un guerrero, creo, algo así, no sé, pero no tengo ahorita la información, solamente estoy mencionando los detalles que conozco. Así que Evangelion es un personaje de un cómics de las mangas japonesas, ¿no? Bueno, a eso lo han convertido, ¿no? Y en el oriente, en el occidente, entonces eh, algunos pueden más asociar a eso, a ese personaje, que a los mismos libros del Nuevo Testamento, ¿no? Bueno, así Evangelio es el anuncio de la realización de la presencia de la salvación que Dios le ofrece al hombre mediante Jesús, el Mesías. La aceptación de la buena nueva produce lo que anuncia. ¿Qué es lo que produce? Perdón de los pecados y salvación. Ese es el anuncio de las buenas nuevas, ¿no? Y en su, digamos, en su significado, ¿no? Sería así. También podemos decir el, el evangelio, ¿no? Del perdón de los pecados y de la salvación, ¿no? ¿No? La buena noticia, el perdón de los pecados y salvación. Ya. Leyendo los escritos del Nuevo Testamento se observa que la iglesia naciente era consciente de que Jesús no solo fue el mensajero, sino que él mismo encarnaba la buena noticia. Él nos trajo un evangelio, ¿no? Un evangelio. Y Pablo también va a hablar acerca de eso en Gálatas, cuando hablara de que eh, sobre el evangelio, ¿no? Y él decía que no es que hayan muchos evangelios, sino hay uno solo, dice, ¿no? Hay uno solo. Y si otro ángel dice, o algún ángel anunciare otro evangelio, dice, sea anatema, ¿no? Que no hay otro evangelio. O sea, que Pablo hace uso de esta palabra de una manera más exclusiva todavía, ¿no? ¿No? Que evangelio solamente se puede referir a las buenas nuevas del mensaje de salvación, ¿no? Eso es lo que Pablo está tratando de darnos a conocer.
Y de hecho, entonces ya pierde su sentido de una palabra genérica que puede aplicar a otros aspectos, a otros contextos, por lo menos dentro de la visión cristiana. Ahora, Jesucristo mismo es el Evangelio, entonces, la buena noticia. Él es el que otorga salvación. Por ello, el acontecimiento de Jesucristo. ¿Qué es el acontecimiento de Jesucristo? Es un concepto que engloba la vida, la muerte y resurrección de Jesús. Vida, podemos poner ahí pasión, muerte y resurrección, ¿no? Ese es el concepto que debemos tomar en cuenta también, ¿no? De paso, esto me hace acordar a, a que ya estamos en lo que se llama, ¿no? La Semana Santa, ¿no? Eso oficialmente lo establece el Estado y en base a la tradición católica, ¿no? Eh, y no sé cómo estos días, cómo es la cosa, pero yo recuerdo cuando era joven, esta semana era una semana de mucha eh, reflexión, de mucha meditación, de gente que se veía, se volvía piadosa, ¿no? Se comportaba bien, trataba de caminar esa semana, era una cosa tremenda, ¿no? Que iban a las iglesias y todo eso, ¿no? Y habían películas, pues, ¿no? Películas que se daban no solamente en la televisión, sino en el cine. Hoy día, cuando hablamos de cine, vemos estas salas de cine en los centros comerciales, ahí, ¿no? ¿No? Y que sean, bueno, no son exclusivas, son en realidad populares, pero modernizados. En mi época de joven, en el barrio había muchos cines, ¿no? Y cines de barrio y cines de estreno. Pero en todos los cines se ponían películas de Jesús. Y había una serie, una película mexicana, creo que se llamaba, ¿no? Vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, dice, ¿no? Así más o menos era una de las leyendas del título de una de las películas, ¿no? Vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, acá es vida, muerte y resurrección, ¿no? La pasión está incluida en la muerte también, así que por ahí está el tema. Ese es el acontecimiento de Jesucristo. El relato de su vida, el relato de su muerte y el relato de la resurrección. Todo eso es lo que los evangelios contienen, o el mensaje del evangelio nos da a conocer, ¿no? Así que Jesucristo fue el tema central de la predicación apostólica, ¿no? Esa predicación apostólica implicaba la vida, muerte y resurrección. No olviden esa parte, ¿no? Eh, Pablo mismo inclusive hacía énfasis en eso, ¿no? Especialmente en la muerte de Cristo y en su crucifixión, en su crucifixión. Y luego también en el Cristo resucitado, también lo menciona en el libro de Romanos. Pablo empleó el término más de 50 veces en sus escritos. O sea, y llegó a decir inclusive mi evangelio, mi evangelio. O sea, identificándose con el evangelio. No es que era su evangelio, no era su propio evangelio. Él no es que había inventado el evangelio, no, sino que lo hacía suyo. El evangelio de Jesús lo veía mimetizado en él. Es mi evangelio, ¿no? Y eso está ligado a lo que él mismo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces decir mi evangelio, nosotros no podríamos decir mi evangelio, ¿no? Porque no hemos llegado a esa mimetización de Pablo con Jesucristo, ¿no? De esa unión con Cristo. Podemos llegar a eso, podemos llegar en esa meta y es la meta final, no sé. Estoy diciendo esto porque no creo que haya superado a Pablo. Y el que crea que haya superado a Pablo, bueno, no sé si decirle mis respetos o simplemente decir o cuestionar el asunto, ¿no? Porque no creo que nos podamos comparar a Pablo, ninguno, por más que tengamos una espiritualidad máxima o una iluminación de tal manera,
que hemos rebasado a Pablo. Hay gente que sí dice eso y generalmente son sectas, ¿no? O que han formado sus sectas o sus grupos, ¿no? Y se creen iluminados y hasta algunos se creen Cristo. Eso ya está fuera de lo que es el propósito del Evangelio, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. El Evangelio es una forma de literatura también, ¿no? No solamente, bueno, ahora que vamos a hablar de cómo aparece en la Escritura, ¿no? Porque aparece como esa noticia de Jesús, de la encarnación del Hijo de Dios, ¿no? Pero también es un formato de literatura, ¿no? Que usaron los escritores para narrar los hechos y palabras de Jesús. No es solamente literatura, pero a partir de la escritura se forma, ¿no? O se da una forma literaria, ¿ya? Que va a narrar los hechos y palabras de Jesús. Se le conoció como el Evangelio de Jesucristo, que es el mensaje, y al ser escrito se convierte en un género literario con características propias. O sea que el estudio de los evangelios también tenemos que verlo como un género literario. Es un género literario particular, ¿no? Que tiene sus propias características, que no es repetible en otros lados y solamente son 4 evangelios, ¿no? Que tienen, ya hemos dicho, su propia característica que los indica que son literatura evangélica o simplemente literatura evangelio, ¿no? Eh, pero el evangelio en su origen no se refería a una categoría literaria o a escritos, no era esa la motivación. El evangelio que se anunciaba mucho antes de los evangelios escritos, es decir, el evangelio, el mensaje, se anunciaba mucho antes que se realizara la escritura de estos evangelios que estamos mencionando. ¿Por qué? Porque el evangelio era de carácter oral, el mensaje era oral, el anuncio era oral, ¿no? Fue a mediados del siglo II después de Cristo que se empezó a utilizar para designar a los escritos de Marcos, Mateo, Lucas y Juan como evangelios. Y creo que, si no me equivoco, si buscaríamos en cada libro, ¿m? En cada evangelio, a ver si aparece esa palabra, ¿no? Vamos a ir a Mateo un ratito, el primer capítulo, el primer versículo. A ver, ¿qué dice ahí? ¿M? Encontramos en Mateo y lo primero que dice es libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahora, Entonces, aparece aquí simplemente la palabra libro, ¿no? En griego es biblos, ¿no? Biblos. No aparece entonces la palabra evangelio, ¿ya? No aparece la palabra evangelio en el mismo evangelio. Vamos a Marcos, a ver. ¿Qué dice Marcos? A ver, ¿ya? Si alguien lo encuentra primero, nos dice entonces que son las primeras palabras que aparecen ahí. ¿Mm? Amén, Marcos, pastor. ¿Ya? Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ya, muy bien. Marcos sí nos pone entonces el nombre, ¿no? O la palabra, ¿no? Principio del Evangelio de Jesucristo, ¿no? Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Mateo pone libro de las genealogías. Ya. Entonces, Marcos ya nos está expresando ahí. Lucas, ¿qué dice Lucas? En los primeros versículos, lo que pone Lucas es su motivación de por qué escribe este libro, ¿no? Puesto que Por ya muchos cuanto, intentan poner en orden la historia de, de las cosas que entre vosotros
han sido ciertísimos. Entonces pone aquí historia, ¿no? Sería la palabra. Entonces, libro de las genealogías, principio del Evangelio y también la historia de las cosas. Juan, ¿qué dice? Juan, ¿cómo comienza? En el principio existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Ajá. Dios. En el principio era el verbo, nada más. Entonces, es el único que menciona la palabra evangelio es Marcos. Y nos quedamos con Marcos. Marcos entonces es el que nos da la pauta, ¿no? Pastor, Ya, sí. pero en el libro de Mateo, en el capítulo 3, versículo 2, el mensaje de Juan el Bautista era anunciar el Evangelio también. A Porque ver, dice el versículo 3, y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ya. Pero no dice ahí la palabra evangelio. Ah, claro, lógicamente no dice O Evangelio. sea, estamos hablando literalmente dónde aparece la palabra Ah, evangelio. ya, literalmente, ¿Ya? claro, correcto. El anuncio está bien, ese es el Sí. inicio y diríamos que ese es el principio del evangelio, ¿no? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha Claro. acercado. Esa es la buena noticia del Ujú. arrepentimiento, ¿no? Entonces, Mateo dice, Biblia Genesius, Biblos Genesius es la palabra libro de la genealogía, ¿ya? Marcos, entonces dice Arque Evangelio, a ver, más o menos por ahí dice Marcos. A ver, Arque tu Evangelio. Sí. Arque tu Evangelio. Principio de las buenas noticias o principio del Evangelio. Arque tu Evangelio. Muy bien. A ver, ¿ustedes qué me dicen? Estos libros, ¿cómo se llamaban de paso? ¿Cómo se llamaban estos libros? ¿Cómo los conocía la gente? ¿O cómo los conocemos ya? Para hacerlo más directo. Cuando nos mencionan o queremos leer la Biblia o hacemos una lectura de estos libros, ¿cómo los presentamos? Los evangelios. Ya, pero ¿cómo, cuando vamos a hacer una lectura de uno de ellos, ¿cómo le llamamos? Vamos al libro de Marcos o el libro de Lucas. Ya, Evangelio según San Juan, según claro, San Marcos. decimos así, ¿no? ¿No? Vamos a leer el Evangelio de Juan, vamos a leer el Evangelio según Lucas, en otro lado dice según San Lucas todavía, o sea, agrega la palabra santo, ¿no? San Mateo, San Lucas, San Marcos, San Juan. eh, pero hay que tomar en cuenta eso, que en los escritos en el griego no aparece la palabra evangelio primero, y tampoco está la palabra santo, Santo. ¿no? Entonces, aparece la palabra katá. Katá es según. Entonces, katá Mateo, según Mateo. Según Teo. Katá Marcón, según Marco. Katá Lucán, ¿no? O katá Joanes, ya. Entonces, según Lucas, según Juan, según Marco. Esa es la forma en que aparece escrito en los escritos originales en griego, ¿ya? Ya después para la edición en los otros idiomas o en castellano, se da de otra manera, ¿no? Entonces, eh, muy bien, ahí va el asunto. Y lo que sí también debo tomar en cuenta esto, en el Evangelio de Lucas, cuando habla, dice, puesto que muchos han querido poner y organizar una narración sobre estas cosas, ciertamente dice, que han hecho
que han sucedido entre nosotros, ¿no? Y tal como nos la han transmitido, ¿ya? Desde el principio, los testigos seculares, ¿ya? Y habiendo parecido también a mí, eh, habiendo investigado atentamente todas estas cosas, ordenártelo a ti, excelentísimo Teófilo. No aparece la palabra historia aquí, en este caso, ¿no? Aquí aparece la palabra narración, narración. Dijisin, sería. Dijisin, o dijisin. Dijisin es la palabra narración. O sea que para, para Lucas es una narración, ¿no? Una historia que narra, ¿no? Bien. Bueno, los detalles que tiene estos libros, ¿no? Y en la forma que aparece. Bueno, entonces, eh, el querigma, que también ya lo hemos mencionado, el querigma es parte del Evangelio, ¿no? Proclamación. Sí, es que es la proclamación, declaración. Es lo único que se debe declarar de paso, ¿no? ¿No? Y lo único que debemos decretar, porque no hay otra, esa idea de decreto, declaro, profetizo, anuncio, como una especie de capacidad que pueda tener el creyente para mover los cielos y la tierra, porque dice que como somos hijos de Dios, ¿ya? Entonces podemos hacer eso. Eso no es tan cierto. Es el querigma, la proclamación. El Evangelio entonces hace uso de la proclamación por medio de la predicación, ¿no? El anuncio que hicieron los discípulos de Jesús, que él había sido crucificado y había resucitado. Eso es lo que contiene básicamente el querigma, la proclama de la cruz y la resurrección. Es una proclama breve, pública y solemne, hecha por un heraldo. El querigma, otra vez, otra palabra utilizada así como la palabra evangelio, pero también para dar a conocer un hecho, ¿no? Un hecho, un anuncio, un edicto, ¿no? Una ley. Entonces, proclama breve y pública, solemne, hecha por un heraldo. El heraldo era un soldado, ¿no? Anunciador, ¿no? De un hecho que apela al auditorio y exige que sea aceptado al estilo de los profetas o de los anuncios de Jesús, ¿no? Que ahí tenemos Isaías 61:1, Marcos 1:15, Lucas 4:21. El término predicación se designa al querigma ampliado y elaborado que tiene como finalidad inducir a la reflexión y a la conversión, ¿no? Entonces, la predicación es el querigma ampliado, ¿no? Que tiene la finalidad de inducir a la reflexión y a la conversión. Hechos 2:14-36 y 3:12-26, ¿no? Eso es lo básico, digamos, del mensaje, ¿no? De la predicación, ¿no? Entonces, querigma ampliado es la predicación, ¿no? Vamos a tener cuidado de eso. Hechos 2:14, a ver. Hechos 2:14. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en esto sea, lo que habitáis en Jerusalén, en esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Y comienza entonces la predicación de Pedro, ¿no? Este es el 14, este es el inicio, que va hasta el 36. El 36 dice, sepa pues ciertísimamente la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Mesías. Ese es el anuncio, ese es el querigma. Ahora, en el 3:12-26, el 12 dice, viendo esto, pero respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nosotros, nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Y luego al 26 dice, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta
de su maldad. Como ven, si queremos nosotros analizar el Evangelio y anunciar la predicación, especialmente el querigma, vamos a tener que utilizar estos dos pasajes, ¿no? Y ver qué cosa es lo que contiene estos pasajes, ¿no? Hechos 2, 14 al 36 y capítulo 3, 12 al 26. Esos son los pasajes que nos hablan de ese querigma ampliado, es la predicación. Pedro predicando, anunciando el Evangelio, ¿no? Y dando a conocer el querigma. Y el querigma aquí es clarísimo, es el anuncio, ¿no? De la crucifixión y la resurrección, ¿no? ¿No? Cómo Cristo fue crucificado y cómo ha resucitado. Eso creo que es el elemento eh, fundamental de querigma, ¿no? Pilar del querigma, de la predicación. Bien. Muy bien. Los discípulos anunciaron entonces de forma interpelante el hecho de la resurrección de Jesús con el fin de atraer a la fe en él y reconocer lo que Dios hizo mediante Jesús. Esto era evidente y no necesitaba mucha elaboración. El querigma entonces era el evangelio, ¿no? Pero hay que anotar que el querigma no es un resumen o una síntesis del evangelio, sino más bien su fuente o núcleo. Es a partir del querigma que se desarrolló la predicación y posteriormente el evangelio narrativo que conocemos y leemos. O sea que, ¿cómo se inicia todo? ¿No? Por el querigma, el anuncio, ¿no? Ese es el anuncio que se desarrolla en la predicación. Así empezó el evangelio, el anuncio, ¿no? El anuncio del evangelio, ¿no? La predicación y luego viene el evangelio narrativo que está circunscrito a esa predicación, ¿no? Entonces se elabora de esa manera, no es al revés, no es un cuerpo, ¿no? Narrativo que hay que aprender y que luego hay que anunciar, ¿no? Sino es al revés, es el querigma, ¿ah? Es la proclama que desarrolla la predicación y que luego construye o desarrolla el evangelio narrativo, ¿ya? Que es primero como evangelio oral. Básicamente diríamos así que el querigma y la predicación eran parte del evangelio oral, parte del evangelio oral, ¿ya? Luego va a aparecer el evangelio narrativo, que es el que estamos nosotros estudiando, ¿no? Bien, sigamos adelante entonces. Ya que hemos hablado de que primero es la proclama, la predicación, y todo esto se hacía en forma oral. Eso ya nos está planteando una cosa, que el mensaje del Evangelio se dio a conocer en forma oral. Es decir, esta noticia, el mensaje del Evangelio era el Evangelio oral. Ese era su formato, ¿no? Entonces se utilizó la tradición oral. El contexto también permitía esto, ¿no? A partir de entonces de la resurrección empezó a tomar cuerpo la proclamación y predicación acerca de lo que Dios había llevado a cabo del hombre en la persona de Jesús, ¿no? Eh, sí, es en la resurrección que empieza a tomar cuerpo la proclamación. Hasta antes de eso no había, ¿no? La predicación acerca de lo que Dios había llevado a cabo a favor del hombre en la persona de Jesús. Era Jesús mismo que anunciaba a los suyos y decía, esto dice la ley, yo digo esto, ¿no? O afirmaba lo que la ley decía, o enseñaba por parábolas. Estas cosas que son parte también del cuerpo del mensaje de las buenas noticias en los escritos de los evangelios, este, no forman parte central, pero sí eso es parte de la estructura también, ¿no? Del mensaje del evangelio, ¿no? Pero básicamente es la resurrección.
Ahora, la tradición oral entonces se desarrolla fuertemente en las primeras 2 décadas de la iglesia primitiva. Esa era la forma del anuncio, ¿no? O sea, la proclamación por medio de la oralidad era la constante, ¿no? Así empezó, así fue, y la proclama se dio de ese modo. La tradición oral se basa en la transmisión oral, ¿no? Constante de una persona, ¿no? Entonces, la tradición oral, fíjense cómo está compuesta, porque no estamos haciendo una redundancia, dice, la tradición oral se basa en la transmisión oral constante de una persona, grupo o generación a otra a lo largo del tiempo, ¿no? Es toda una idea que está dándose aquí, ¿no? La tradición oral se basa en la transmisión oral constante de una persona, grupo o generación a otra a lo largo del tiempo. ¿De qué cosa? De memorias, noticias importantes, que significa mucho para el grupo. Así que ahí está centrada la idea. No sé si pueden copiar eso, grabarlo, tomarle foto o escribirlo, ¿no? Entonces, la tradición oral se basa en la transmisión oral constante de una persona, grupo o generación a otra a lo largo del tiempo, de memorias, noticias importantes que significan mucho para el grupo. Esto lo llevaría quizás a hacer un gráfico, no se me ocurrió, pero espero tenerlo en su momento, de repente para más tarde o mejor dicho, o para la próxima semana, ¿no? Pero ya aquí hay una idea, ¿no? La tradición oral, la transmisión oral, ¿no? La constante, ¿no? Ya, que va de una persona, ¿no? A otra, ¿no? ¿De qué? De memorias, noticias que tienen un significado para el grupo o para las personas. Estas son preservadas porque pasan a ser parte de su identidad, ¿no? Marcan una identidad. Y aquí creo que hay que tomar eso con el cuidado debido también, porque eh, generalmente hemos convertido el Evangelio, eh, los libros, los Evangelios, como objetos religiosos, ¿no? Como objetos que se usan eh, como aspectos religiosos. Y inclusive también en las iglesias, especialmente en la iglesia católica, ¿no? Hay una parte dentro de la misa que le llaman lectura del Evangelio, ¿no? Los Evangelios, ¿no? Se hace una lectura, todas las misas hay una lectura de los Evangelios. Hay lectura del Antiguo Testamento, hay literatura, perdón, hay, hay lectura de un libro del Antiguo Testamento, hay una lectura de los Evangelios y hay una lectura de las epístolas, ¿no? Y también el texto que posiblemente esté tocando el sacerdote o no, pero bueno, ya es otro elemento. Pero básicamente el Evangelio siempre está presente en la misa, ¿no? Hay una lectura del Evangelio, ¿no? Esa parte fundamental. Curiosamente, en esto de nuestros cultos no hacemos eso, ¿no? Hacemos solamente la lectura de un texto central y puede ser del Antiguo Testamento, o puede ser del Nuevo Testamento, puede ser las epístolas, puede ser los Evangelios. Y especialmente la lectura es del texto que va a utilizar el predicador, ¿no? O que se va a predicar ese día, ¿ya? Entonces, no hay una lectura, reflexión corta de los evangelios, como si la misa lo tiene, ¿no? Uno diría, bueno, ellos no utilizan la Biblia, no utilizan, no pasa, pero curiosamente sus partes contienen, ¿no? Mucho mensaje. Que eso esté diluido y es otra cuestión, pero tiene sus elementos que hay que distinguir y que hay que tomar en cuenta, porque curiosamente nosotros nos llamamos evangélicos, pero lo menos que hacemos es leer los evangelios. Y lo menos que hacemos es practicar el evangelio, de acuerdo al mensaje del evangelio que está en los evangelios. Pura redundancia, pero eso sí, ¿no es cierto? O sea, generalmente vamos más a las epístolas
¿Y qué decir del Apocalipsis, no? Uy, sí, algunos hasta se vuelven expertos en Apocalipsis, ¿no? Y no lo son, ¿no? Son expertos en una teoría, aplicación, escuela, qué sé yo, ¿no? De interpretación escatológica, ¿no? Ni siquiera conocen Apocalipsis en su dimensión real y en su propósito. Pero igual sucede con los evangelios. Poco conocemos de los evangelios. Porque si conociéramos del evangelio, no sé, o tendríamos un mejor comportamiento o una actitud mucho más ligada a, a esas enseñanzas de los evangelios, o no sé, o es que sí lo conocemos, que tanto pasa desapercibido el mensaje y no lo tomamos en cuenta, ¿no? Entonces ahí sí que hay una deuda, me parece, y un reto entre nosotros que nos llamamos evangélicos, ¿no? Si somos evangélicos, tenemos que vivir el evangelio. ¿Y cómo se vive el evangelio? De acuerdo a lo que aparece en los evangelios, ¿no? Y cómo Jesús enseñaba, predicaba, anunciaba y vivía. Y él debe ser nuestro modelo para vivir el evangelio, ¿no? Creo que es un reto. ¿Qué les parece? No sé si ustedes han escuchado algo así. Eh, Sí. sí, Eh, Hay un sermón de Paul Washer que ya. dice, predicando el evangelio a los evangélicos. Ah, muy bueno. Sí. No, o sea, tiene buena rima, pero en realidad también tiene una Muy buenos realidad, ¿no? hermanos. Sí, sí. No, es verdad eso que usted está diciendo y además no, no quiero ser aguafiesta de ninguna manera, pero el asunto es que sí es cierto, sé que dice Paul Washer y no sé quién más por ahí, vi también que dice que va a llegar el tiempo en que vamos a tener que predicar el evangelio a los evangélicos, ¿no? Para que se arrepientan, ¿no? Porque creo que ha llegado el tiempo. No sé, esto me parece que es un elemento fundamental, ¿no? Conocer el evangelio, pero también conocer, practicar el evangelio, ¿no? Para realmente decirnos que somos evangélicos, porque si no estamos en deuda con esa palabra, ¿no? Porque evangélico es mucha carga, ¿no? A menos que le hayamos quitado el peso o el contenido, el significado de lo que es evangélico. Y entonces ahí, pues, llega a ser esa palabra, pues, una palabra hueca, sin sentido, ¿no? Sin propósito, sin contenido, ¿no? Y evangélico puede ser cualquiera, ¿no? Eso sí es una tragedia, ¿no? Y cuidado que estamos yendo a eso, a esa tragedia de no tener un contenido, no tener mensaje, ¿no? Y los evangelios son justamente los que nos dan, digamos, ¿cómo diríamos? Nos da eh, este, como esto la posta, digamos así, ¿no? Para seguir la carrera, ¿no? En términos de Pablo, ¿no? Las carreras. Hemos iniciado la carrera del Evangelio. Entonces, para eso hay que destacar, hay que, claro, primero estar preparado y todo eso, ¿no? Y llegar a la meta, ¿no? Que esa es la idea que plantea Pablo, porque si la idea de estar en el Evangelio es solamente vivir de las bendiciones de Dios y buscar a Dios cuando necesitamos, o pensar que Dios está al servicio nuestro, ¿no? Para que Él nos remita las cosas que queremos, pero si no hay un compromiso, entonces hemos diluido el Evangelio, ¿no? Bueno, entonces, eso creo que es importante tomarlo, ¿no? ¿No? Las buenas noticias, ¿ya? Que tienen significado, ¿no? Para el grupo y que son preservadas, ¿ya? Y pasan a ser parte de su identidad, ¿no? El evangelio entonces el evangélico debe tener una identidad, ¿no? Una identidad basada en los evangelios. Y para que entonces vivamos de acuerdo a los evangelios, tenemos que
volver a los evangelios, simplemente a lo que está escrito ahí, ¿no? Ese creo que es el reto que debemos asumir, ¿no? Eh, Muchas veces somos más paulistas y poco del evangelio, ¿no? Muy bien, vamos. Durante los primeros 20 años después de la ascensión de Cristo, las enseñanzas que dejó la historia de su vida fueron divulgadas entonces oralmente, ¿no? Por testimonio de los testigos, por testimonio oral o por la tradición, ¿no? Y aquí está, 2 Tesalonicenses 2:15, 2 Pedro 1:16 y 1 Juan 1:1 al 2. Vamos a ver, quiero que participen ustedes también aquí. Y una lectura, participen tres, ¿no? 2 Tesalonicenses 2:15, uno, el primero que lo encuentre. 2:15 Sí, dice 2 así. Tesalonicenses 2:15. Luego el Así siguiente, 2 que, Pedro 1:16, otro que vaya buscándolo, y Juan 1:12, o 1:2, perdón, ya. Adelante, 2 Tesalonicenses 2:15 dice así. ya. Sí que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por nuestra carta. Muy bien. Perseverando en el mensaje, ¿no? Ujú. Muy bien. Ese es un elemento importante. Pero en Y el dice, 14, el contexto, pastor, dice del Evangelio, a lo cual ya, os llamó mediante nuestro Evangelio, dice, ya, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. muy bien. Entonces, aquí está hablando Pablo del Evangelio, ¿no? Ujú. Del Evangelio que tiene que ver con ese llamado, ¿no? Lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, Amén. estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Ahí está esa idea. Por palabra, o sea, por la oralidad, ¿no? Ya. Segunda de Pedro 1:16. Amén, pastor. Dice, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Muy bien. Entonces estaba hablando de la enseñanza, pero de la experiencia del Evangelio también, ¿no? De ese Evangelio que es proclamado, pero que viene por la fe, ¿no? Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, porque han sido testigos, ¿no? Y Pedro aquí está dando testimonio. Este es un aspecto, y por eso acá está, ¿no? ¿Ya? La historia de la vida de Jesús, pero divulgada oralmente por testimonio de los testigos, por testimonio oral o por tradición. Entonces, Pablo habla del testimonio oral, pero está hablando del testimonio de los testigos, ¿no? Que da testimonio, ¿no? Y 1 Juan 1:2 nos está hablando de la tradición, seguramente. A ver, vamos a ver eso. 1 Juan 1:1 al 2. A ver, el que lea, por favor, abra su micrófono, ¿ya? Primera de Juan 1, del 1 al 2, ¿verdad? Sí, Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, la hemos visto, testificamos y os anunciamos la vida eterna y la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. muy bien. Entonces, aquí está encerrando esta historia de la vida de Jesús o de Cristo,
que divulgado oralmente por testimonio de los testigos. Ellos fueron testigos, ¿no? Porque palparon, ¿no? Vieron, experimentaron, los dieron a conocer y eso ha quedado guardado para ellos, ¿no? Y lo van transmitiendo y se convierte en tradición, en la tradición oral, ¿no? Bien. Este sistema estaba generalizado y era la forma más común de compartir y recordar, ¿no? La oralidad. Transmitir, recordar, anunciar, proclamar, o, predicar. Esa era la parte de, que la iglesia tuvo por mucho tiempo. Bueno, no mucho tiempo tampoco, fueron unos, digamos así, 20, 30, 40 años, quizás hasta 50 años, ¿no? Esa es la forma en que estuvo en los comienzos dándose el anuncio del Evangelio. La necesidad de preservar este mensaje dio como resultado esta escritura que nosotros estamos viendo, ¿no? Que estamos tratando de estudiar. El pueblo estaba acostumbrado entonces entrenado a oír, prestar atención, recordar, diferente a lo que sucede hoy día, ¿no? ¿No? Sí, la gente todavía gusta de oír, pero no presta atención y mucho menos memoriza, ¿no? ¿No? Porque es tanta la información que viene y tantas cosas que oyen que al final es difícil prestar atención y por otro lado difícil memorizar toda la información, ¿no? Es imposible. Entonces tenemos una sociedad líquida, una sociedad donde es una sociedad mediática, ¿no? Una sociedad mediática, que una noticia viene y a los 5 minutos ya la olvidamos y al día siguiente ya ni la recordamos, porque es tan fluida la noticia, ¿no? Y tantas cosas que se van dando, van y vienen, que no sabemos cuál vamos a retener. Y si fuera así, la noticia del día a la semana ya se olvida uno porque viene otra noticia que aplasta la que conocimos anteriormente, ¿no? O que ya no importa. Entonces, hay una memoria inmediata, una memoria así carente de recuerdos, ¿no? De atención, de oír con reflexión. Y eso es lo que justamente el contexto de los evangelios muestra. Y eso es lo que dio realce al mensaje, ¿no? Entonces hay que luchar contra esa cultura que tenemos hoy día, ¿no? Esa cultura del olvido más bien, ¿no? De la falta de memoria, de la falta de identidad, ¿no? Eh, que no pega, pues, ¿no? Entonces es una etapa en donde predicar el evangelio es predicar al aire, porque la gente, ese anuncio que quisiéramos que lo recordara, la gente no lo recuerda, y lo recordarán algunos nomás, y aún en la iglesia también, ya hemos dicho el problema, ¿no? De que muy poco conocemos de esta palabra y de esta parte de la Biblia, ¿no? Hay que entonces aprender los evangelios. Yo no digo que aprender solamente de memoria cada hecho, cada cosa, sino tener el mensaje listo, es decir, reflexionar acerca de lo que dice los evangelios y qué importante es saber cómo practicar el evangelio, ¿no? En la acción concreta, ¿no? Para que no se vuelva solamente un aspecto de religiosidad, ¿no? Bueno, Pastor, a ver, le digo, hay un pasaje que dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón y luego dice con toda nuestra mente. ya, Entonces, sí, ahí viene el problema, ¿no? O sea, nosotros amamos con el corazón, pero con otra cosa, pero menos con la mente, ¿no? ajá, Y ahí está el origen del problema, ¿no? Hay poca meditación, hay poca lectura. ya, Entonces, así estamos en una crisis, lamentablemente, ¿no? claro. Y de Estamos en esa esta... lectura que debería llevar a la práctica, ¿no? A la acción misma, no la ponemos en acción porque no tenemos entonces los principios que emanan de los evangelios, ¿no?
Eso creo que es una cuestión que hay que aprender y que todavía está ahí. Y creo que en el discipulado falta, ¿no? El discipulado más está atento a que aprendas doctrina, ¿no? Claro, Y, a la, y la doctrina ya esquematizada, sistematizada, ordenada y establecida. Esto tienes que saber, esto, ya. Si sabes esto, suficiente, ¿no? Pero ¿sabes de los evangelios? ¿Mm? A ver los principios que son los evangelios. ¿Sabes qué es eso de amar a Dios y amar al prójimo? ¿No? Y cómo comportarse con ese principio, que de paso es el inicio de todo. Los evangelios contienen eso. Y luego lo demás viene como, como acción, ¿no? ¿No? claro, el apóstol Pablo dice vuestro culto racional, Sí, ese culto razonamiento. racional que habla de razón. Ahí hay un secreto que, bueno, estamos en los evangelios, pero a mí me gusta mucho compartir eso de Romanos, porque dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por la renovación de vuestro entendimiento, dice, ¿no? Entonces, el culto lógico, porque aparece la palabra lógico en griego, pero que se traduce como racional y que también se puede traducir como espiritual. Ahí voy a otro elemento, porque en las iglesias hemos adaptado el asunto de lo espiritual solamente a cosas inherentes a las que hacemos en la iglesia, ¿no? ¿Ya? Las cosas inherentes a la iglesia, eso es lo espiritual. Eres espiritual porque vas a la iglesia. Eres espiritual porque sirves en la iglesia. Eres espiritual porque estás en un ministerio de la iglesia. Eres espiritual porque estás comprometido con tu iglesia. Entonces, creemos que eso es espiritualidad. Pero cuando Pablo dice culto espiritual o culto racional, está hablando de tu culto que tiene que ser reflexionado, analizado, meditado, pensado, ¿no? Digerido, pero que habla de un compromiso, porque dice, ese culto racional se entrega de nuestra vida con sentido, no es solamente yo siento, ya Señor me entrego, oh Señor, aquí estoy dispuesto al sacrificio. No, tú sabes que el sacrificio, el sacrificio en Jesús, hay una demanda, tienes que pensar en esa demanda, ¿no es cierto? Y esa demanda de transformación. Por eso que la Biblia en Romanos 12, cuando habla de que transformados por la renovación de vuestro entendimiento, está hablando de uso de la razón. Uso de la razón. El arrepentimiento es lo más racional que hay. Es decir, nosotros decimos, no, es un acto espiritual, sí, pero es espiritual racional, porque es cambio de manera de pensar. El arrepentimiento no es solamente sentir compunción, estar compungido por el pecado o reflexionar sobre el pecado, no. Es el arrepentimiento, la conversión, la metanoía, es cambio de mente, cambio de manera de pensar, estar dispuesto a que Dios nos renueve nuestra mente. Así que lo más espiritual es renovar la mente, ¿no? Es lo que diríamos, en el mundo eh, han adaptado este concepto, ¿ya? Cuando hay necesidad de cambiar de mentalidad, dice, ¿no? Es decir, ya, dejar de ser lo que estás haciendo ahora o lo que no te funciona para que ahora, ¿no? Que conoces esta verdad, entonces, tómala y comienza a vivir esa nueva mentalidad. Es lo que pasó, voy a poner en práctica este aspecto, de repente no sé si esto es un poco vago o torpe, pero, por ejemplo, no es que haya sido una cosa espectacular, pero entiendo, en la época que estuve en la selección Gareca, ¿no? ¿El que hizo? Cuando llegó, ¿no? Tenía un grupo de jugadores que no sabían qué cosas estaban haciendo, ¿no? Cada uno por su lado, cada uno en sus criterios, y cuando jugaban, pues, ¿no? Aprovechaban los que podían, ¿no? Pero no estaban trabajando en función de equipo. Vino Gareca y les hizo una revolución en su mente, ¿no? Cambiaron
Y comenzaron, esos mismos jugadores que eran malazos, que siempre perdían, ahora comenzaban a tener otra idea y otro concepto de lucha en el campo y al final se logró la clasificación, ¿no? El propósito, ¿no? Ese es cambio de mente, justamente. Ese es cambio de Pastor, mentalidad. ¿Te das cuenta? Una mente renovada. Se ha cambiado porque no podíamos ahora, pero este señor viene y los hace pensar que sí, que pueden lograr y los lleva a esa ruta, ¿no? Entonces creo que ese es el elemento fundamental que se necesita tomar en este aspecto del cambio de manera de pensar de la mente, cambio que es metanoía o arrepentimiento, ¿no? Pastor, Sí, ¿cómo diferenciar eso, positivismo, o del tema es de que la... el positivismo tomado de esto que está en los evangelios, lo ha tomado los positivos. Solamente lo que ha hecho, ¿sabe qué cosa? El positivismo le ha quitado a Dios, le ha quitado a Jesús y le ha quitado la espiritualidad, ¿ya? Y lo ha bañado de qué cosa? De una mente que el hombre puede lograr. sí, Que solo. de verdad el hombre sí puede lograr, claro que sí. Sí, si quiere hacer, hay muchas cosas que nosotros podemos lograr como seres humanos. Entonces el positivismo aprovecha eso. Pero ojo que también ese positivismo está volviendo a la iglesia de esa manera, como un positivismo humano, ¿no? No humanista, porque eso no es humanismo, eso es simplemente positivismo humano. Cuando, hay si, que- cuando te dicen tú sí puedes, ¿no? Todo lo puede en Cristo, ¿no? Dios te va a hacer próspero, Dios te va a hacer rico, ¿no? Toma tu territorio, ¿no? Toma tu victoria, ¿no? Vive en victoria, ¿no? Todo ese tipo de cosas son positivismo, porque no te habla de arrepentimiento, de cambio de manera de pensar. Te está aplicando fórmulas, ¿ya? Para tratar de tener éxito, que eso es diferente. El Pastor, éxito no está en tener éxito, sino en cambiar de manera de pensar. Ese es el principio importante, ¿no? Que te va a llevar a un cambio de actitud, Está ¿no? de moda el cambio de ropa, pero no de mente. Eso es verdad también, sí. Sí, sí, es verdad. Y el cambio de ropa que cada tiempo, ¿no? Ahora es tan corto que lo que te vistes ahora, de acá a 6 meses o un año ya no sirve, ¿no? ¿No? Y el cambio de carro, el cambio de casa, el cambio de que viaje por aquí, viaje por allá, o sea, porque creen que eso es cambio, ¿no? ¿No? Esa es renovación. Y esto no es renovación, es simplemente activismo, ¿no? Y cuidado, que en la iglesia también podemos estar haciendo activismo, ¿no? claro, pastor, Sí. lo que estamos compartiendo de Romanos capítulo 12, para que haya un culto racional, Pablo tiene más arriba, en el versículo 1, tiene ciertas características que debe mostrar un cristiano para que su culto sea racional, porque lo dice ahí. Así que, hermanos, os ruego, dice, por la misericordia de Dios, ahí viene, que Ujú, presentéis vuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo. ujú. O sea, esto me lleva a mí a entender de que yo tengo que hacer morir, tengo que ponerme en sacrificio todos los días, tengo que sacrificarme esa Sí, carne, sí, ¿no? Porque dice algo más, se agrega, santo y agradable a Dios. así Tu es, eso sacrificio es. que tú hagas tiene que ser santo y tiene que agradar a Dios. Ujú, Si no agrada a Dios, entonces no va a suceder lo que es un culto racional, porque hay muchos exacto, sacrificios que uno puede hacer, pero tiene exacto. que ser agradable a Dios. Entonces yo Claro, tengo que entender como cristiano, ¿no? ¿Cuál es sacrificio le agrada a Dios? Porque yo puedo presentarme en sacrificio, pero muchas veces, como en Malaquías, ¿no? Voy a presentar la tuerta, la parte quebrada, y va a decir Malaquías que me habéis robado, dice, ¿no? sí, En que vos, presenté los sacrificios malos, los sacrificios que Dios no claro, agrada, por eso que Dios se queja contra claro, los sacerdotes de esa época. claro. Entonces yo entiendo como cristiano, mi culto racional va a venir
cuando yo me pongo en el sacrificio, cuando yo hago mi sacrificio, primeramente santo, santo, y Claro. luego agradable a Dios. Ujú. Y acá hay otro detalle. Ya no es ofrecer sacrificio, sino ofrecerme en sacrificio, Ofrecerme el término, corrijo el término, ¿no? ofrecer. O sea, nosotros ponemos en sacrificio. Y ahora, y no es cada día, sino es un sacrificio permanente. Permanente, O sea, que es una sacrificio. disposición de sacrificio, como dijo Pablo, con Cristo estoy crucificado y Exacto. ya no vivo yo, ¿no? Entonces, ese es el sentido. Ahora, pero ahí viene el otro detalle. Cuando en Romanos está hablando del culto, no está hablando del servicio que hacemos en la iglesia, está hablando del, cuando dice, este es vuestro culto racional, es esa entrega que hacemos a Dios de nuestra vida. Ujú. O sea que el culto verdadero ya, de servicio a Dios empieza en nosotros cuando nos ponemos en sacrificio vivo a Dios. Eso le da valor al culto al que vamos, ¿no? Sea domingo o cualquier otro día de la semana, ¿no? O especialmente el culto de adoración del domingo. ¿Ya? Ahora, si estamos más preocupados nosotros por el culto del domingo, ¿ya? Pero vamos allá, pero sin habernos puesto en sacrificio vivo, Exacto. solamente para cumplir nuestra conciencia, nuestra religión o el testimonio por los hermanos, ¿no? Ya. Pero el hecho de que ir a la iglesia no me hace que yo realmente estoy dispuesto. Debería ser. Ahí debería mostrarse que estoy sacrificado, que estoy dispuesto y que está morando Cristo en mí. Lo decimos en teoría, ¿no? Pero en la acción no siempre se da, ¿no? Y se muestra eso por los testimonios, por la vida misma que uno vive, la forma en que uno vive. Ahí se va a dar cuenta uno de que si es o no es ese camino, ¿no? Entonces, Romanos 12 es muy profundo, si se dan cuenta. Y Sí. es el centro y el meollo del Evangelio. Hay que tomar en cuenta Romanos. Bueno, no era Romanos el tema hoy, pero y yo creo que, por un lado, la proclama del Evangelio tiene que ver con eso. Por eso habla de la divulgación oral, el testimonio de los testigos, el testimonio oral y la tradición. Se convierte en eso, en el hecho de una práctica de fe, ¿no? Una práctica de fe que tiene que empezar por nosotros. Entonces, a eso Pablo lo añade y le dice que somos templo del Espíritu Santo, ¿no? Así que no es el templo la iglesia, sino nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, por eso nuestra actitud a Dios debe ser de un culto permanente a Dios, ¿no? Y no estoy diciendo que nos comportemos así como nos comportamos en la iglesia, nos comportamos todos los días, porque en la iglesia como que parece que tenemos una forma de comportamiento, ¿no? Una actitud, y claro, en la iglesia nadie va a hacer nada malo porque está adorando a Dios, ¿sí? Pero cuando sales, ¿cómo haces tus negocios? ¿Cómo haces tu estudio? ¿Cómo te relacionas con tu familia? ¿Cómo te relacionas con los amigos, con la familia, ¿no? Con el tendedero, con el bodeguero, con el ferretero, ¿no? Con las relaciones comerciales, ¿no? Con los contratos que haces, tus negocios, tus pactos, ¿no? Ahí tiene que verse, ¿no? En cada detalle de la vida tiene que verse que somos cristianos, ¿no? Que somos nueva creación en Dios, porque estamos viviendo bajo un sistema nuevo, diferente. Eso creo que se debe de notar, ¿no? Eh, pero no lo hacemos, pues. O sea, suena muy bonito y bueno, yo no es que quiera ser negativo, ¿no? No que quiera ser negativo en sentido, sino que quiero ver que en la realidad no está funcionando así y es necesario entonces reflexionar sobre eso y ponerlo en reflexión y en razón. No obviarlo, ¿no? Y no obviarlo y decir, bueno, es que somos imperfectos, pues no, pues que sí. Pero lo que pasa es que el pecado, ¿no? Le echamos la culpa al pecado, ¿no? La naturaleza es pecaminosa que nos tiende a eso, la maldad que hay inherente a nosotros. Entonces, ya como con eso ya decimos, pues bueno, pues así es la vida y tomamos una actitud pesimista, ¿no? No es así, el creyente no puede tomar esa actitud. ¿No? Si bien Pablo habla acerca de esas cosas, pero habla del peligro, del cuidado
de justamente caer en ese ambiente de vaciedad, ¿no? De que ya pues así es y ya pues entonces a eso le llaman mediocridad algunos, ¿no? ¿No? Que sabían de, ya sí soy cristiano, soy hijo de Dios, pero ¿qué voy a hacer? Pues mi naturaleza, el pecado me gana, el diablo me gana, entonces, ¿y dónde está entonces esa nueva vida? ¿Dónde está el disfrute del Evangelio? ¿No? Porque para vivir el Evangelio tienes que morir primero. Y si no estás muerto, entonces no vives el Evangelio real y verdadero. Entonces estamos viendo una fantasía nada más, ¿no? Una fantasía religiosa que puede servir en algún momento, pero que no tiene persistencia, no tiene, como digamos, perseverancia, constancia en el tiempo, ¿no? ¿No? Bueno, los evangelios nos ayudan en algo, o sea, yo creo que ese es un reto, ¿qué les parece? No sé, leer los evangelios. Yo no sé si había mencionado aquí este reto, de por lo menos leer el Evangelio de Marcos, ¿no? Los 16 capítulos de Marcos. Creo que lo podemos leer, ¿no? En todo Lo mencionó, pastor. ¿ya? Y leerlo hasta el final de nuestro estudio de los evangelios y dar un informe de esa lectura, ¿no? Cómo, no solamente qué he experimentado, qué siento, sino también qué enseñanza me ha dado, ¿no? El Evangelio de Marcos. Y bueno, si alguno de repente puede también hacer comparaciones con los otros evangelios, también háganlo, ¿no? Es el momento para trabajar ese aspecto, ¿ya? Entonces es una tarea que ustedes deben de realizar, ¿ya? Desde esta perspectiva que estamos planteando. Bien, ¿qué les parece a los demás? A ver, esto que estoy poniendo aquí como parte, como debate, pero también como acción, ¿no? ¿Qué les ha parecido esto? ¿Les ha movido? ¿Está bien? ¿O está mal? ¿O qué cosas o qué aportes quisieran poner en cuanto a esto? ¿Ah? Bueno, pastor, creo que siempre ya venimos estudiando, bueno, desde el año pasado, que recién me acabo de unir, siempre usted trata de enriquecernos, ¿no? Quizás se desvía un poco el tema, pero son muy enriquecedores, aunque no tanto porque tiene que ver con la proclamación del Evangelio, al hablar un poco de Romanos 12, y es muy bueno porque nos ayuda a poder reflexionar en las cosas como nosotros estamos andando. Y es cierto, ¿no? Muchas veces dejamos al lado los libros de Evangelio que son Marcos, Mateo, y no vamos más a las epístolas de Pablo, ¿verdad? Pero sí es muy importante poder volver y como usted dijo, ¿no? Básicamente la idea es acercarnos y ser más como Cristo, Mm. como el Señor Jesucristo es la idea. Y de verdad es muy bueno y enriquecedor que a veces se pueda ir a otros libros porque nos alimenta, ¿verdad? Y bueno, personalmente yo aprendo mucho y disfruto mucho sus clases. Muy bien, gracias. Adelante, entonces. Bueno, dice, como vemos al principio, la tradición cristiana fue eminentemente oral y el Evangelio se desarrolló como mensaje oral tal como fue recibido de los apóstoles y que fue interpretado en cada cultura y contexto. Esto llevó a la necesidad de tenerlo escrito, por eso podemos decir que los Evangelios escritos han recogido y preservado esa tradición oral en medio de la diversidad cultural en que se desarrolló. Entonces, los Evangelios escritos son la expresión de la tradición oral, ¿no? De aquello que se predicaba. Lo que los evangelistas nos dejaron a nosotros, escrito, eh, es producto de ese mensaje oral, que como decíamos, se repetía de tal manera, ¿no? Por memorización, que ya era pues esa repetición se hacía sin ninguna variación, ¿no? O sea, ya estaba establecido un modelo de alguna manera. Claro, cada uno va a tener su forma de contarlo, ¿no? Porque Marcos cuenta el Evangelio de una manera, Mateo de otra, Lucas de otra manera, pero están contando la misma historia, con ciertas variantes, ¿no? Con diferencias entre uno y otro, ¿no? Pero en lo que es central, eh, era el acuerdo de todos, o sea, se nota ahí, ¿no? Que hay una, vamos a decir, como una especie de libreto, ¿no? ¿No?
un argumento que nos está desarrollando estos evangelios, ¿no? Y los tres están en acuerdo en eso, ¿no? Y desde esa perspectiva concuerdan y también aportan para construir un todo, ¿no? De lo que suponemos ocurrió ahí, porque no nos está contando una historia, recuerden. No es una historia de Jesús, no es la vida de Jesús propiamente, es, es el mensaje del Evangelio a través de la vida de Jesucristo o del ministerio de Jesús, ¿no? Ahora, entonces, eh, Pastor, sí, en realidad, o sea, el evangelio, la palabra, tiene misterio, ¿ya? sí, O sea, que hay mucho simbolismo, ¿no? Entonces hay gente que no lo entiende. O sea, ya, a veces opinamos, yo digo, me parece así, le escucho al otro hermano, no, me parece así, el otro dice, me parece así. O sea, me parece, ¿no? mm, En realidad, para poder conocer la verdad, necesitamos profundizar en la Biblia, ¿ya? Y sobre todo, dedicarle tiempo al Señor. O sea, Dios no nos va a revelar mientras que nosotros no le dediquemos tiempo, ¿no? O sea, a veces queremos aprender mucho, queremos saber mucho, pero sin embargo a veces no le damos el tiempo que corresponde al Señor. ujú, Ya, entonces por ahí viene el tema, ¿no? O sea, Jesucristo, el Señor Jesucristo dijo algo importante, ¿no? El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, dice. ujú, Y ahí viene, ¿no? También ahí hay una verdad profunda también ahí, porque sí, nosotros eh, por ejemplo, mañana es miércoles, me levanto, hay gente que se levanta a orar, otros que no, están apurados, otros dicen, no, tengo que hacer, tengo que ver mi familia, mis hijos. Pero sin embargo, o sea, nos olvidamos que Jesucristo dijo, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. ujú, Entonces ahí va a tener claro lo que dijo Jesús. Si tú quieres venir en pos tienes que negarte a ti mismo. sí, sí, Toma tu cruz, sacrificio. Por ejemplo, me levanto a las 6 de la mañana, se me cruzan a la mente, ¿no? Primero tengo que hacer esto, tengo que prepararme desayuno, tengo que alistarme, tengo que ir a trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sin embargo vamos a tener que luchar con las cosas materiales, ¿no? Para poder darle el tiempo debido al Señor, ¿no? Tiempo en la oración, tiempo en el estudio de la palabra, en la ujú, reflexión de la palabra. Entonces, si no hay tiempo para el Señor, para poder estudiar la palabra, orar, pedir, entonces prácticamente mi cristianismo es débil, es pobre, es hueco, es vacío. ujú, No entiendo nada, ¿no? O sea, yo voy a opinar, pero bajo a mi pensamiento, no al pensamiento de Dios. Entonces, ahí es donde Dios se revela al hombre, ¿no? Por exacto, medio del tiempo con Dios. Nos hace entender, como dijo su palabra. Entonces les abrió el entendimiento para que puedan entender, ¿no? El ujú, mensaje. Entonces, claro, por ahí empieza todo, ¿no? Hay un libro que se titula de un alemán que falleció, ¿no? Hitler lo mandó a matar. El costo del discipulado. ujú, O sea, hay que pagar un precio, pues, ¿no? O sea, nadie sabe de la claro, noche a la mañana. Hay que pagar un precio, hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle, ¿no? Al Señor el primer lugar. Entonces, ahí vamos a claro, ser espirituales, ¿no? ujú, Espirituales, porque la palabra es espíritu. Si yo leo la palabra, voy a ser espiritual, ¿no? ujú, La oración, la alabanza, meditar en ujú, su palabra de día y de noche, ¿no? Voy a claro, hacer mi aporte, Gustavo. muy bien. Estabas refiriéndote a Bonhoeffer, entonces, sí, y Dietrich Bonhoeffer fue un Así es. hombre muy destacado. Y mira, era un teólogo, ¿ah? Ahora, tú has estado en el punto, hemos estado hablando justamente de eso, de sacrificio, ¿no? O sea, poner, morir a la carne y morir y vivir para Dios, ¿no? Y el que no tome su cruz, ¿no? Y lo siga, es el mismo sentido que dice Romanos 12. Eso es lo que está diciendo Pablo, es lo mismo que dijo Jesús, ¿no? Entonces, hay que tomar la cruz, hay que ponerse en sacrificio. Ahora, la propuesta que tú estás diciendo es básicamente lo que hemos aprendido del pietismo, ¿no?
El pietismo te habla acerca de separar un tiempo para Dios y todas esas cosas. Y no está mal, está bien eso. Pero también el pietismo ha marcado eso que también ha marcado las otras actividades que haces como que ya no son de Dios, ¿no? O sea, te dedicas las primeras horas a Dios y luego te dedicas a las cosas tuyas, ¿ya? Al final le das un tiempo, unas horas a Dios y lo demás, todo el espacio a tus cosas. ¿Por qué no hacemos mejor de otra manera? ¿Por qué no tomar en cuenta que las cosas que tú haces son también parte, deberían ser integradas a Dios también? Lo que dice Deuteronomio 6:4, ¿no? Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te digo estarán escritas en las dinteles de tu puerta, en las paredes, las tendrás en tu mano, en tu frente, ¿no? Y las meditarás y cuando sales sales de tu casa, ¿no? Por el camino, meditarás sobre ellas, las repetirás, las reflexionarás y volverás con ellas. O sea, te está diciendo no de un tiempo solamente, sino de toda una vida. El texto te habla de eso, ¿eh? Creo que eso es mucho más revolucionario que dejarle un espacito nada más, ¿no? De 2 horas, ¿no? Si es que lo dedicamos también, ¿no? Porque eso no siempre se da. Pero el pietismo el pietismo ayudó en parte a la iglesia, pero también ha hecho un poco de daño al separar, ¿no? Las cosas de Dios por un lado y las cosas nuestras a un costado, donde entonces ya ahí no está Dios, ¿ya? Ya lo que dediqué a Dios ahí está acá, pero esto de acá es mío, ¿no? Y esa forma de pensar no es cristiana tampoco, ¿no? Entonces, tiene que estar Dios en todas las acciones de nuestra vida. Ese poner el sacrificio, nuestra vida en Dios, también tiene que ver con las acciones. O sea, Dios también tiene que estar metido en eso, en tu negocio, en tu estudio, en tu trabajo, en tus relaciones humanas, en tu familia, en tu hogar, en la casa, en todo lugar, ¿no? Las Pastor, 24 horas, no hay ahí una separación de un minuto, o como decía me acuerdo de un pastor amigo mío que decía, Señor, dame 5 minutos para arreglar esta situación, ya que tú no lo haces, decía él. ¿No? Cuando no va por ese camino, ¿no? Todo tiene pastor, que ir por Dios, sí. Lo decía en broma eso, de paso, sí, sí creo que justamente todo lo que usted ha dicho se resume, ¿no? Justamente en este versículo, ¿no? De Colosenses 3:23, ¿no? Ahí creo que está resumido todo eso. Colosenses 3:23, ¿no? Que dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, ¿no? Y todo, ¿no? exacto, Todo, todo, la palabra todo es todo, ¿no? Dice, todo lo que hagamos, debemos de hacerlo de corazón, ¿no? O sea, con sí, amor, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirías la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos, ¿no? exacto. Por eso, Es un sin dejar. resumen. Sí, muy bien, sin dejar esa tradición de buscar al Señor en la madrugada o esa actitud pietista que es copia de intento de la sociedad evangélica, ¿no? Y los devocionales y todo eso. Está bien, pero no separarlo de la vida natural, ¿no? Ese sería nuestro error, o sigue siendo nuestro error, separar y ver que lo nuestro es aparte de las cosas de Dios. Cuando toda la vida es para Dios, Colosenses lo dice, todo lo que hagas, ¿no? De hecho, de palabra es para el Señor. ¿No? Eso creo que es sentido. Ahora, los evangelios te apuntan a eso también, ¿no? Bien, vamos a tener nuestro descanso, ya que hemos pasado, creo, el tiempo ya de esta parte. ¿Eh? Aunque, espere, todavía falta, quiero ver esta parte. Fuente, del periodo del 50 al 100 que se da origen al Nuevo Testamento escrito y como consecuencia de los evangelios escritos, ¿ya? Esto se da por algunas razones fundamentales, ¿no? ¿Ya? Este, entonces, del 50 al 100 se origina el Nuevo Testamento. Como consecuencia de esto, también los evangelios escritos, ¿no? Estos evangelios que en un momento eran orales, ¿no? Y se da por estas razones. Número uno, el número de personas que tenían un testimonio personal a los cuales Jesús habló y enseñó estaban disminuyendo, porque muchos ya estaban muriendo.
Dos, el cristianismo había excedido los límites de Palestina, ya no quedó solamente en Israel. Ahora el cristianismo se ha expandido a otros lugares, había ido al mundo gentil y había necesidad de preservar ese mensaje, ¿no? Tres, por la persecución judía dentro y fuera de Palestina, más la fuerte influencia del paganismo, el mensaje oral no tenía seguridad de preservación. Según Miller, ¿no? Menciona esto, ¿no? Entonces, era necesario a que mayor espacio y para alcanzar a todo el mundo, ¿no? Y llegar a todo el mundo. Entonces, era necesario que el mensaje oral entonces se preservara en escrito. Por esa razón se escribió, ¿no? Y es aproximadamente durante la segunda mitad del siglo I, entre el 45 al 96, que los 27 libros del Nuevo Testamento se escribieron. Aunque hubo una cantidad mucho mayor de libros religiosos, solo los libros que se establecieron en el Nuevo Testamento fueron reconocidos como divinamente inspirados. Eso vamos a mirarlo después, ¿no? Y aquí quiero aclarar algo. Estamos hablando de que estos libros ya estaban ahí, ¿no? Pero no necesariamente acabados, ¿no? Porque en el proceso posiblemente hayan tenido su terminación en el segundo siglo, ¿no? Y ahí es donde se ha ido conectando el asunto y luego aparece este proceso que se va a llamar el proceso canónico, ¿no? La formación del canon del Nuevo Testamento. Eso vamos a mirarlo entonces en la segunda parte, ¿ya? ¿Qué les parece? ¿Ya? Vamos Pastor, al una pregunta. descanso. Sí, sí. Usted nombró de una corriente que ha hecho daño a la iglesia y ha separado, ha hecho separación. Es lo que siempre he dicho, el dualismo, por ese concepto dualista. Dualismo. Sí, sí. El Esa dualismo. idea que separa las cosas de Dios con las cosas del mundo, decimos, ¿no? ¿No? Y tomamos un error, porque decimos que las cosas del mundo son el pecado. No, en la Biblia cuando habla de las cosas del mundo, habla del sistema de pecado, sí, pero también habla del mundo como la humanidad, ¿no? Y como las cosas que tienen que ver con la temporalidad. A eso no es pecado, ahí no hay dedicarte a tu estudio, tu trabajo, tu carrera, eso no es pecado. O dedicarte a estas cosas no es que no estás dejando de servir a Dios, porque estás haciendo tu vida secular. Esa manera de pensar se llama dualismo, en donde lo secular es inherente a las actividades propias que no son de la iglesia y lo de la iglesia pues es lo único espiritual. Pero en la vida te cambia esa idea con lo que dicen con los ¿no? Todo lo que hagas, sea de hecho de palabra, hacerlo para el Señor. O sea que tu profesión, tu carrera, tu actividad secular, Exactamente. no es pues secular para ti solamente, ¿no? Claro, es para ganancia, pero es la provisión que Dios te da, porque al final Dios es el que provee. Sí, Y eso que estás haciendo debe ser para el Señor. No es para tu jefe, no es para tu empresa, no es para el proyecto que tienes, ¿no? No, no, eso también es para el Señor. Si entendiéramos ese aspecto, entonces el culto a Dios es mucho mayor que solamente servir en la iglesia, ¿no? sí, Y entonces pastor. ya Es no que tenemos preocupados a nuestros hermanos que dicen, "Ah, yo no tengo tiempo de servir a Dios porque la vida secular me absorbe, ¿no?" Y le decimos, pobrecito, este hermano no puede servir, ¿no? ¿No? Cuando también puede servir a Dios ahí mismo. No, no para que predique ahí, no, no, estoy hablando, para que sea de testimonio en ese lugar, ¿no? Para que como cristiano destaque. A eso me refiero, ¿no? Sí. A ver. sí, pastor, es que hoy en día ya las iglesias en este tiempo están llenos de profesionales, profesores, médicos, orquestra, ingenieros, de todas las ramas están en las iglesias hoy en día. Sí, Y sí, esto es lo que justamente es una excusa, ¿no? Para no entender lo que dice Colosenses. Entonces, todo lo que tiene que hacer tiene que relacionarse con su vida cristiana. exacto. Nos falta de enseñar en ese aspecto bastante, pastor, nos falta. Por eso, y cómo ser cristiano dentro del trabajo, ¿no? No quiere decir que ahí Exactamente. vas a estar cantando himnos ni leyendo el texto bíblico, no, 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 se trata de eso. Ahí es donde tienes que hacer tu acción y accionar como cristiano. O sea, demostrar que eres cristiano, ¿dónde te demuestras? ¿En la iglesia?
No, no, no. o en tu trabajo, en tus actividades. ¿Dónde Ahí vas a demostrar que eres cristiano? Fácil es demostrar cristiano ahí en la iglesia, ahí pasas, ¿no? No es el camino por ahí, ¿ves? ¿De acuerdo? O sea, por eso digo que la espiritualidad no debe reducirse a la iglesia, debe ir hacia el campo, hacia el espacio, hacia más adelante, hacia el mundo, hacia la gente, ahí donde se necesita de Cristo. Si no, entonces ¿para qué estamos, no? ¿Eh? Muy bien, ahí está Adi. Bueno, Adi, yo la conocí jovencita, estaba creo que en el colegio todavía, ¿no? Cuando estaba, ¿no? Yo estaba de presidente temporal en la iglesia, antes que el pastor Artemio, iba los domingos a la iglesia a predicar, a ver todos estos detalles. Durante un buen tiempo fue, ¿no? Un buen tiempo estuvimos. Y después, bueno, dejé al pastor, ya estaba ordenado, pastor, quedó como pastor principal de la iglesia, y ahora veo que Adi ya es profesional, es psicóloga. Sol también, ¿no? Sol ahora ya creo que, Sí, no sé, tenemos a Sol es ya. arquitecto también creo, ¿no? Algo así, no sé, ¿no? ¿Eh? Bien, 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 bien. Entonces, hay profesionales aquí, pero necesitamos también entender eso, cómo conjugar eso, nuestra profesión, nuestro oficio, nuestro trabajo. Porque cuando eso lo veo solamente como una actividad secular, lejana de Dios, y solamente sirve para que, bueno, me adquiera mi sueldo, mi dinero y así pueda dar el diezmo, con eso ya estoy santificando, pero mi testimonio, ¿dónde está? Mi testimonio de vida, en el campo, ahí es donde debe mostrarse. Y eso es el Evangelio justamente, porque Jesús se mostraba en todo lugar. ¿Dónde iba Jesús? ¿Iba al templo nomás? ¿Ah? Y decía, vayan al templo, ya voy a darles el mensaje. No, Jesús iba a los mercados, a la plaza, al campo, al mar, ¿no es cierto? A pescar, ¿no? Al campo, ¿ya? En todo lugar estaba Jesús. En donde había gente, ahí estaba él, ¿no? Entonces, los espacios de encuentro con la gente, Jesús los buscaba, ¿por qué? Porque ese ahí daba el mensaje, ¿no? Bueno, vamos entonces ahora sí a tener un tiempo de descanso, ¿ya? Y volvemos dentro de 15 minutos. Gracias. Le espero con unas 100 preguntas, pues no. A ver, ¿por qué no? Vamos a ver, disponla, de repente está muy bien, ¿ya? Lo esperamos.